Shalom, shalom, Rabotai, que la palabra del Eterno, la Dabar, traiga mucha prosperidad y éxito en sus vidas. Amén. Perec 6, Pasuk 5, y dice así: y cuando estéis haciendo vuestras oraciones, no hagáis como los hipócritas, que les fascinan orar en pie en las sinagogas o en las esquinas de las calles para exhibirse como piadosos delante de los hombres. De cierto os digo que esa es toda su recompensa. Mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave, y entonces comienza a orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que haces en secreto te encargará de recompensarse. Y cuando estés orando, no repitas mecánicamente las mismas cosas como los paganos, que piensan que por repetir, conseguirán lo que piden. Por tanto, no actúes como ellos, porque vuestro Padre conoce exactamente cuáles son todas vuestras necesidades reales antes de que vosotros le pidáis. Bueno, pues el tema de la tefilá es importante recordarla y entender que en este caso, cuando falta el conocimiento, cuando falta la información, cuando hace falta la instrucción, en muchas ocasiones caemos en malas interpretaciones. Y una de las malas interpretaciones que se da, desgraciadamente, en las religiones es que las personas piensan equivocadamente y juzgan equivocadamente la tefilá pública, es decir, el rezo que se hace, y que consecuentemente cuando una persona gentil se introduce o conoce o sabe o mira o ve o está presente cuando se hacen las oraciones públicas en una sinagoga, en una Bet Knesset, inmediatamente viene a su cabeza las palabras de nuestro Santo Maestro. ¿Por qué? Porque les enseñaron mal. ¿Por qué? Porque entienden mal el concepto de oración, ya que el concepto de oración y la oración tiene como propósito acercarnos al Eterno, y ciertamente tenemos precisamente oraciones muy específicas y tenemos que definirlas en nuestra mente. Número 1, tenemos la oración de Hipodedut, de la cual habla nuestro Santo Maestro. Aquí nuestro Santo Maestro no está hablando de las tefilá o los tefilot que tienen que ver con la elevación de nuestros rezos públicos, como lo hacemos en Shaharit, en Minjá, en Arvid. No, esto no es una oración, las oraciones públicas no son oraciones particulares, sino son en el conjunto de todo el pueblo, en conjunto de todos los hermanos, en conjunto de todos y cada uno de nosotros que formamos una quejilá, una comunidad, y que formamos parte de la comunidad de Israel. Entonces nosotros debemos entender que, por lo tanto, esto no tiene nada que ver con la cuestión de orar en lo particular. Y aquí, en este caso, en Mateo 6, 5, se nos está hablando, o nos habla nuestro Santo Maestro, acerca de la tefilá en lo particular, o lo que conocemos y entendemos y enseñamos que es la tefilá del alma. Entonces, por lo tanto, el no saber esta diferencia entre la tefilá comunitaria y la tefilá del alma muchas veces nos lleva a caer en errores y a menospreciar precisamente la tefilá que se hace comunal, comunitaria, y consecuentemente a pensar que somos más espirituales cuando nos encerramos. Ciertamente este es un tipo de oración que usamos. En este caso tenemos dos entonces tipos de oraciones que manejamos dentro del judaísmo. Uno, el particular, Hipodedut, y otro, el comunal, la oración que se lleva a cabo de Shaharit, Arvid y Minjá. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo propio? Pues para los judíos tenemos que hacer los tres rezos, Shaharit, Minjá y Arvid. Pero en el caso de un gentil,
no está obligado a este tipo de oración. Sin embargo, el que quiera hacerlo, pues lo hace. Sin embargo, debemos entender también que el rezo del cual nos enseña nuestro Santo Maestro a poder acercarnos al Eterno es precisamente de Hipodedú, del alma, donde ya no es público, ya esto no es público, es particular, y que consecuentemente lo tenemos que hacer en ese sentido particular, buscando agradar al Eterno, quien es bendito, y buscando obtener ciertas situaciones en nuestra vida. Entonces, habla de las repeticiones, de la forma en que nosotros debemos orar. Nos enseña a no estar repitiendo lo mismo y lo mismo, porque, como dice nuestro Santo Maestro, piensa la gente que no está versada, que por estar insiste todo el tiempo. Y yo me acuerdo cuando, recuerdo en aquellos tiempos cuando era pequeño y yo quería algún permiso o algo, y le pedí a mi madre, me acuerdo que estaba haciendo alguna actividad en la casa, lavando los trastes, lo recuerdo todavía, y yo la agarraba de su mandil y le jalaba para que me diera permiso. Ándale, dame permiso, porque a veces quería salir a jugar y a veces había llovido o estaba lloviendo y mi madre me decía, no, o ya hiciste tu tarea, ya me falta poquito, pues hasta que termines. Y estaba uno duro para que le dieran a uno permiso. Entonces, eso es más que petición, es una necesidad de parte de uno, es una necesidad. Y así nuestro Santo Maestro nos dice que no es necesario que estemos repite en la oración. Por ejemplo, si yo oro en este momento, no es necesario que yo esté repite y todo el tiempo repitiendo lo mismo. Eso no es correcto. Nosotros tenemos que ser específicos. Hay necesidades, se las expresamos. Si hay otro tiempo de oración, le recordamos, pero no estamos duro. Es decir, que todo el tiempo de la oración nos la pasemos diciéndole, pidiéndole, llorándole, clamando. Si quieres, le puedes clamar en lo particular. Si quieres, te puedes postrar y le puedes pedir. Pero no puedes pasarte todo el tiempo pide por lo mismo. Y especialmente esto toca precisamente las necesidades personales. Es lo que menos nosotros debemos hacer cuando nosotros oramos. La mayoría de la gente, la religión se la pasa pidiéndole a sus dioses, a sus santos, que les den. Y esto está fuera de la norma, fuera de lo que se nos enseña en el judaísmo, lo que se nos enseña incluso en nuestro Santo Maestro. Y esto precisamente tiene que ver con el hecho de que no debemos orar por nuestras necesidades. Y sí, o sea, la forma en que se pide allá fuera del judaísmo es estar insiste en las cosas que necesitamos, lo que sea un trabajo, sea resolver un problema legal, tener una oportunidad de hacer un proyecto, etc. Son necesidades que nosotros ponemos, pero precisamente una de las cosas que no debemos hacer es pedir para nosotros. Y se nos enseña en el judaísmo que lejos de pedir para nosotros debemos pedir para los demás. Es decir, si yo estoy en un proyecto, pido por aquellos que tienen en su mente, su corazón, un proyecto, y que el Eterno le ayude a poder llevarlo a cabo. Que tienen una necesidad económica, no pido por mi necesidad económica, que la tengo, entonces pido por aquellos que tienen necesidades económicas, financieras, que necesitan hacer un pago, lo que sea. Entonces, si esa es mi necesidad, entonces yo tengo que pedir por otros, no por mí. Y de ahí aprendemos que precisamente y se nos enseña que cuando nosotros pedimos por los demás, el Eterno contesta, y a quien le contesta y le da primero es al que oró y posteriormente a
aquellas personas por las cuales se oraron. Por eso cobra mucha importancia la oración. Entonces esto cambia totalmente la perspectiva del rezo, la oración, tanto pública como privada, del cual la privada nos habla precisamente nuestro Santo Maestro. Entonces, debemos ser muy discretos. Por eso en la oración de Hipodedut, del alma, se tiene la puerta cerrada, está uno encerrado, está uno en un tiempo muy, pero muy personal y muy particular con el Eterno. Y tenemos que ahí, en esa condición, pedirle al Eterno, quien es bendito, y precisamente como dice: mas tú, cuando vayas a hacer tus oraciones, entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave. Esto quiere decir que es un tiempo muy particular para nosotros y que nadie nos debe molestar en esos momentos que estamos con el Eterno, quien es bendito. Y entonces comienza a orar a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, se encargará de recompensarte. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Todo lo que hagamos en cuanto requiere a la oración de Hipodedut, todo eso lo tenemos que hacer en una forma privada, particular, no en exposición. Ay, tengo una necesidad, voy a orar y que todos me... No, esa es la tendencia de la gente que pretende ser piadosa. Nosotros no tenemos ese pensamiento, esa idea ni ese formato dentro del judaísmo. Al contrario, nosotros debemos, dice nuestro Santo Maestro, que debemos hacerlo en una manera discreta, muy particular, porque el Eterno, que está en lo secreto, nos recompensará en lo público. Al mirar y al ver precisamente la necesidad en lo particular de cada uno, entonces Él recompensará. Si nosotros lo hacemos en ese formato de no anunciando ni creyéndonos piadosos y nada, tu manera de orar al Eterno deberá ser que, si tú no tienes un tiempo como es el judío de Shacharit, de Mijá, de Abid, y aún los judíos, como el caso de su Santo Maestro, nos enseñó y enseñó a sus discípulos a tener este tiempo muy apegado a Él. ¿Por qué? Porque estos son los tiempos en que nosotros nos acercamos al Eterno, fuera de los formatos, de los protocolos y de todo aquello, para nosotros inclinar nuestro corazón al Eterno, escuchar lo que Él nos habla a través de la alabar, para escuchar muchas veces el consuelo que trae al alma, para escuchar muchas veces la fortaleza que Él nos da en medio de las diferentes circunstancias y pruebas. Y hay muchas situaciones muy importantes cuando nosotros nos acercamos a orar en lo particular, y nosotros entendemos que precisamente la oración tiene que ver con la elevación. Si hay algo que nosotros tenemos que entender, es que la oración nos eleva, nos acerca, nos une con Hashem, y por lo tanto tan importante es la comunitaria, todos juntos, por ejemplo en Shabbat, como también lo es muy, pero muy importante en lo particular, cada uno acercándose al Eterno en las condiciones que nos enseña nuestro Santo Maestro, y entonces vivir de una manera diferente y expresar nuestras oraciones de la manera diferente que nos enseña nuestro Santo Maestro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, tenemos que acercarnos en lo particular y pedirle al Eterno. Las necesidades nuestras son prioridad, los de enfrente, nuestro prójimo, y desde luego esto no quiere decir que aun cuando no pidas por ti, tú te quedas sin cobijo. Al contrario, a ti te cobijan primero. Y por el otro lado, debemos entender que el Eterno quiere que nosotros vivamos una vida fuera del egoísmo. Esto quiere decir que debemos mirar y ver por los demás antes que por nosotros. Entonces lo tenemos que expresar en nuestra manera de vivir y de ver nuestra vida, y por lo tanto, mis amados, seamos más generosos aún incluso en nuestras oraciones.
Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.